Buenas, ¿se nos oye? Houston. Bueno, no tenemos ningún problema, ¿no? Podemos seguir avanzando. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Si conocéis a alguien que se ha quedado fuera hoy, pues le podéis decir que no pasa nada. Este documental se estrena el día 20 en Movistar Plus Estrenos y el día 21 tiene un pase muy chulo a una hora muy buena, a las 21:05 dentro del Canal 0 y dentro de una programación dedicada por completo a la Luna. Así que dicho esto, si alguien nos dice ¡qué pena! ¡Me lo perdí! Pues no hay ningún problema. Lo pueden rescatar y además estará en vídeo bajo demanda colgado desde que se estrene. Bueno, vamos a empezar un poco el debate. A mí este tipo de debates me gusta que sean participativos de todos. Para preguntas tontas las mías, o sea que no tengáis ningún pudor en preguntar lo que queráis, y no vamos a hacer un turno de preguntas al final, sino que más o menos tengo aquí un relojito y voy a ir cada 10 minutos, 15, dándoos paso, ¿vale? O sea que si tenéis ya alguna pregunta, habláis creo que hay gente con micrófonos y os darán paso. Vamos a empezar un poco hablando de lo que acabamos de ver. Parece que hay un poco de consenso con Apolo 13, ¿no? Que os parece como la película. Vamos a empezar por el lado del cine, y me gustaría que me desarrollarais un poquito más por qué os parece una película, pues desde el punto de vista científico y de ficción, pues muy realista, ¿no? A ver, ¿quién empieza? Venga, Eva. Me estás mirando a mí, me siento como... Pues ya está. Te ha tocado. A mí me parece una película fantástica, sobre todo porque logra transmitir lo que es salir de la Tierra de algún modo, ¿no? Estar en el espacio a oscuras, en el espacio hace frío, en el espacio no hay atmósfera, y yo creo que hay un momento en el viaje de vuelta que refleja muy bien todo eso, cuando tienen que apagar todas las luces en la nave, todos los sistemas de energía, porque tienen que conservar las baterías, y vuelven, y esa oscuridad, y creo que las vistas que debieron, como astrofísica, lo que pudieron ver por la ventana debió ser maravilloso, ¿no? Hay otra muy realista también, que es la de La mujer en la luna, que como estaba Over, que era uno de los padres de la aeronáutica como asesor científico, pues trabajó muy bien lo que era, o sea, la velocidad de escape, los cohetes por etapas, el enfriamiento en el despegue de la nave, todo eso lo plasmó muy bien en la película. Por eso la prohibieron también. Sí, además, bueno, Eva nos contó una anécdota en la entrevista que no está en el documental, pero que está bien que la cuentes, ¿no? Que llegaron como una especie de pacto con Fritz Lang porque claro, se tomaba ya como demasiadas licencias y ya caía un poco en el disparate. Y entonces llegaron a un pacto de caballeros, ¿no? Cuéntanoslo. Sí, que como en la Luna no hay atmósfera, o sea, querían... El asesor decía que no podían ir sin escafandra, pero en una película muda poner a los astronautas con la escafandra era bastante penoso porque no podían transmitir absolutamente nada. Entonces llegaron a un pacto y dije, bueno, como la cara que no se ve de la Luna no sabemos lo que hay, pues déjame quitarle la escafandra en el otro lado y así podemos hacerles caminar por la superficie y que se les vea la expresión, ¿no? Ajá. Jordi, tú desde el lado de la ficción, desde el otro lado. Sí. También Apolo 13 te parece en ese sentido una película... A mí es quizá, junto con Elegidos para la Gloria, la que más me gusta. A mí me gusta mucho First Man. Creo que las tres películas reflejan bastante de un modo fidedigno lo que fueron los diferentes momentos en Elegidos para la Gloria. Básicamente es la selección de los astronautas y las pruebas en el programa Mercury, y en general es todo bastante fidedigno. Apolo 13, la verdad es que si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ver el documental de Apolo 13, viaje de ida y vuelta, que se hizo un tiempo antes, verá que la película realmente es muy fiel a lo que sucedió, además todos los detalles. Y First Man también es una película que, más allá de cómo refleja a Armstrong, que desde mi punto de vista lo refleja demasiado frío, yo tuve la suerte de conocerlo y no me dio esa sensación. Y bueno, creo que las tres películas son magníficas también desde el punto de vista cinematográfico. Vamos, de hecho, Elegidos para la Gloria tuvo varias nominaciones al Oscar y creo que ganó alguno también. Apolo 13 es una película que se ha convertido en un clásico
Desde el punto de vista fílmico, las 3 películas son grandes películas. ¿Y tú, Javier, hay alguna que...? Creo que Interstellar también te gusta mucho, ¿no? Me dijiste. No me defrauda como casi todo Nolan, pero especialmente por tener tantas ínfulas, aunque a los astrofísicos parece que nos tiene que encantar estas cosas que habla de dimensiones, agujeros de gusano y tal, ¿no? El caso de la Luna o el caso de las misiones Apolo no han tenido una épica en Hollywood adecuada en general, salvo precisamente la que falló, la misión que falló, y yo creo que por eso hicieron una película tan redonda, ¿no? Y porque en esos años, los 80-90, se hicieron muy buenas películas de los grandes fracasos americanos que acababan bien, y esto es lo que narra, de una forma además, como dices tú, muy siguiendo el documental. First Man a mí me defraudó también porque no transmitía un poco la épica real de lo que estamos ahora recordando en estos 50 años. Quien se haya acercado un poco a los materiales que ahora se están viendo, se ve que hay un material increíble. Yo creo que si no habéis tenido oportunidad de ver, todavía se ven en algunas salas de cine Apolo 11, que es de salía aquí, han recogido las imágenes reales, han eliminado la narración, han hecho un montaje muy muy inteligente para crearte una tensión casi parecida a la que vivían los que estaban en esa misión del Apolo 11, y han creado la gran película de ficción contando la verdad, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Elegidos para la Gloria, que seguía al fin y al cabo el relato de ese nuevo periodismo de Thomas Wolfe y que realmente sabía sacar la verdad, que ya es bastante épica. Es decir, subir al espacio, las misiones tripuladas ya tenían una épica que no había que fingir, ¿no? Quizás el resto, muchas de las películas que se han acercado a esto de incluso tan buenas como en otros aspectos como Gravity, ¿no? Pierden en que no se dan cuenta que ya el material base es tan alucinante que no tienes que ponerle muchas maravillas, ¿no? No tienes que crear falsas tensiones entre los personajes, ni historias enrevesadas, ¿no? Si ya ir a la Luna es alucinante, ¿no? Sí, eso es verdad. A mí mencionabas esta película Apolo 11, que efectivamente sigue en algunos cines, por si os interesa. Yo me uno a la recomendación, es muy buena película, muy buen documental. Hay un momento en el que llegan ya alunizan y claro, Armstrong baja y se queda, yo intuyo que se queda como en la patita apoyado. Sí, apoyado exactamente en la parte de la pata. Dice, parece que se ha hundido un poco. Hace así. Claro, un poco como... Y claro, yo la verdad es que viendo el documental dije, caramba, es verdad, pero allí no fue antes ningún geólogo a decir, ¿esto va a aguantar el peso o no lo va a aguantar? Él comenta, y además en los comentarios dice, en la bajada no hemos generado un cráter, lo cual quiere decir estamos sobre un suelo sólido. Y dice, sí se ha visto que se ha desplazado el polvo debido al gas de los motores, ¿no? Y entonces ya tiene un poco la pista, pero el mismo hay otra anécdota que se ha contado más recientemente, y es que cuando va a bajar Aldrin y se va a quedar la nave sola, tarda un rato en bajar y le pregunta a Armstrong, le dice, ¿por qué no bajas? Y dice, es que no han puesto manilla por fuera. Y entonces yo habría bajado y habría cogido una piedra y la habría puesto, ¿no? Para que no se les cerrara. Pero hubo ese momento de titubeo en el que dijeron, ostras, si se nos cierra el módulo lunar y estamos fuera, no han puesto manilla para abrir desde fuera. Es gracioso porque estas cosas pasan, pues de la misma forma somos humanos, y Armstrong tarda un poco para ver si realmente se va a hundir mucho en ese regolito lunar, en ese polvo, que era una pequeña capa de unos centímetros, ¿no? Porque, por ejemplo, Eva, tú que has escrito un libro, Las caras de la Luna, ¿Qué te sabes el título? Hombre, es mejor que el documental. ¿Qué se sabía de la Luna antes de llegar? Pues se sabía muy poco, o sea, habían alunizado sondas, se habían estrellado algunas, pero se habían estrellado sin remisión y sin dar datos. A propósito, algunas habían fotografiado, había una misión rusa que había fotografiado ya en superficie, habían mandado la primera fotografía de la Luna, pero realmente la composición química de la Luna no se conocía y no sé. De hecho, hay un físico famoso que predijo, un físico bueno, o sea, que hizo muchas contribuciones a la ciencia, que hizo una predicción errónea, como muchas veces ocurre en ciencia, y dijo que se hundirían en el polvo lunar. O sea, imaginaros que el gran salto para la humanidad se queda hasta aquí Armstrong cuando no hubiese sido lo mismo, ¿no? La llegada a la Luna.
pero realmente se sabía mucho más, se sabía que había una superficie sólida, que había polvo, pero a qué profundidad se iba a hundir el módulo lunar no se conocía hasta que pusieron las patas, obviamente. ¿Y la gravedad, por ejemplo, que es 6 veces menor, eso sí se sabía? ¿O sí, porque conocemos bien la masa por efecto de la gravedad y conocemos el radio, está bien medido, entonces a partir de ahí se calcula. Vale. Eso sí se conocía. Voy a plantear una pregunta más a Jordi y luego yo me gustaría que alguien del público ya nos planteara también otra pregunta. O sea, que el que tenga por ahí algo, que vaya levantando, alguna preguntita por aquí y luego ya, creo que por aquí hay alguien. Jordi, hay un momento que dices en el documental que tiene unas implicaciones, a mí es que me parece muy interesante, que tiene también unas implicaciones casi filosóficas, ¿no? Entonces, como aquí tenemos que ir rápido contando muchas cosas, me gustaría que, no sé, que nos desarrollaras un poquito más aquello, ¿no? Eso. O sea, te pones a pensar y dices, el hombre, el ser humano, que ha estado viviendo en la Tierra durante los millones de años de su existencia, y bueno, no sé, sabéis si son 2, si son 3, si son 4, si son 5, pero cada vez descubrimos que, bueno, que hay más homos de los que parecía, pero en cualquier caso llevamos unos pocos millones de años en la Tierra, que son pocos como a lo mejor dentro de la vida de la Tierra, pero son muchos para el ser humano, y de pronto somos capaces, por primera vez en toda nuestra existencia, de salir de la Tierra y pisar un suelo extraterrestre. O sea, yo me imagino dentro de 10.000 o 100.000 años, cuando la gente estudie historia, de los eventos más importantes del siglo XX o XXI que se recordarán, es eso, es la primera vez que el ser humano sale, no se recordará el gol de Cristiano Ronaldo o la final, no, es que el ser humano sale de su planeta y pisa un lugar extraterrestre, y cuando digo también implicaciones así filosóficas, que te da mucho que pensar, ¿no? De hecho, una de las cosas que creo que ayudó el programa Apolo es a descubrir la Tierra. O sea, la famosa foto del Apolo 8, o sea, de pronto vemos la belleza de nuestro planeta, esa bola azul, esa canica en medio de la oscuridad, por primera vez. Es que se me pone la piel de gallina solo pensarlo. Es verdad, yo creo que de cerca, ¿eh? O sea, que... No, es por eso lo digo. Creo que realmente es algo que nos invita a reflexionar. De hecho, muchos movimientos ecologistas nacen a raíz del programa Apolo, ¿no? A raíz de la foto, donde se ve la belleza de nuestro planeta, donde no hay fronteras desde fuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues a ver, ¿quién preguntaba? Pues venga, adelante. Muchas gracias por la película. Mi nombre es Laura y yo lo que quería era, y ya se me han adelantado, recomendar muchísimo Apolo 11. Cuando escribí un pequeño comentario sobre la película y les decía, es que es tan emocionante, aunque no sabemos el final, que como cualquier novela de misterio. Y creo que es una respuesta excelente a este movimiento negacionista y un poco paleto de que nunca hemos ido a la Luna. Un pequeño comentario técnico. Cuando hay una voz en inglés contando algo, creo que sería más adecuado poner un subtítulo en español o bien quitar completamente el sonido en inglés y dejarlo solo en español, porque algunas veces se hace un poco difícil entender, o será que yo ya no tengo edad para estas cosas. Vale, muchas gracias. Tomamos nota de tu crítica, gracias. ¿Alguna preguntita más por ahí? Venga. Hola, buenas tardes. Perdone mi idioma español que no está muy bonito. Una pregunta, ¿por qué no está algún referimiento a Stanley Kubrick? De director, al guionista Stanley Kubrick en la película. Espera un momentito. Sí, supongo que a eso te tengo que responder yo. Bueno, yo creo que sale mucho 2001, ¿no? Y luego hay un momento en el que él comenta que sí que se pueden respirar, creo que es tú, ¿no, Jordi? Que se pueden respirar entre 10, alrededor de 10 segundos, y que eso estaba basado en cosas que habían leído Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick sobre la supervivencia en el espacio. Toda esta teoría complotista decir que Kubrick filmó en la Tierra. Tú te refieres a la fake news esta. Pues un falso documental francés. Decidí de filmarlo en la Luna, yo pienso Kubrick, no en la Tierra. Vale, tú te refieres a falsear a la historia esta. Fake news. Miguel, eso es un falso documental francés. Sí.
que se llama La Luna, que creo que Operación Luna, es que de hecho si ves todo el documental y te quedas a ver los créditos, te cuenta que es falso, que está todo inventado. Y de hecho a lo largo del documental, si eres cinéfilo, si te gustan mucho las películas, verás, por ejemplo, que sale un sacerdote que se llama Ambrose Chappell. Bueno, pues Ambrose Chappell, si veis El hombre que sabía demasiado de Kubrick, al principio, cuando un señor muere y está allí James Stewart y le dicen el nombre, él piensa que Ambrose Chappell es una persona y luego descubre que es la capilla de San Ambrosio. Luego hay otro personaje que se llama Frank Bowman. Frank Poole y David Bowman son los astronautas de 2001, una edición del espacio. Sale Kissinger y luego ya todos ellos, o sea, ¿qué es lo que ocurre cuando emiten en televisión ese falso documental? Como pasa en el 99% de las veces que vemos películas, nadie se queda a ver los créditos y entiendes ese falso documental como verdadero, pero te recomiendo que lo veas otra vez y lo veas entero. Y entonces descubrirás que todo ese mito de Stanley Kubrick que rodó es un invento de un francés que creó para el canal Arte una fake news. Sí, de todas maneras yo por la parte que me toca como guionista, sí que, y ellos lo saben, yo a ellos no les pregunté en ningún momento ¿qué opináis de estas nuevas teorías? Porque, y aquí hago un poco, o sea, esto es una opinión mía y la digo yo y no representa a mi televisión ni a nada. O sea, yo me niego a dedicar un segundo a las teorías conspiracionales, o sea, terraplanistas, no se llegó a la luna. Es que no quiero dedicarles ni una microcentésima de segundo de mi tiempo. Entonces tampoco quiero robárselo a gente como ellos que saben mucho, porque me parece casi insultarles, ¿no? Decirle, ¿tú qué opinas que la Tierra es plana? Pues mira, tengo a los alumnos ahí esperando, ¿sabes? No voy a perder tiempo contigo. Entonces, todo ese tipo de teorías y de tal, o sea, quedó muy claro desde el principio que quedaban fuera, o sea, que no se les iba a dedicar ni de pasada. Quiero decir, porque ya habéis visto que en 52 minutos hemos dejado temas fuera, ¿eh? O sea, yo a ellos les pregunté muchísimas más cosas que no están, porque no caben. Bueno, hay que pensar que engañar a 400.000 personas que trabajaron en el programa Apolo y a toda una Unión Soviética es complicado. La Unión Soviética enviaba sondas para ver si la radiofrecuencia que llegaba desde la Luna era real o no. Los primeros que querían demostrar que eso era un montaje y que el hombre no había llegado a la Luna eran los soviéticos, pero no pudieron porque Armstrong y Aldrin estaban en el suelo de la Luna y estaban emitiendo desde ahí, y los sensores que plantaron, el detector, el sismógrafo etcétera, estaban emitiendo señales. O sea, aparte de que, ya te digo, 400.000 personas engañadas durante 50 años, alguno habría abierto la boca. Bueno, sigan pensando más preguntas, que volveremos. Seguimos un poquito con el debate y te quedas el primero para el siguiente turno. Bueno, aquí hemos incluido algunos fragmentos de una película española con Tony Leblanc, que bueno, ponen un poquito el contrapunto de humor al documental, pero bueno, yo creo que también está bien que hablemos un poco de la importancia que tuvo nuestro país en ese viaje, porque bueno, cobró un protagonismo pues no inesperado, pero sí notorio, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de...? Bueno, quizás puedes contarlo tú, que has vivido más de cerca, pero éramos una de las, de hecho, las primeras señales del 20 de julio y a 21 de julio en España del Apolo, del Eagle desde la Luna, llegan, por estar en ese momento más cerca de la Luna, llegan primero a Fresnedillas antes que a los dos lados. Éramos una de las 3 antenas que estaban constantemente siguiendo la misión, ¿no? Y esto supuso, evidentemente, pues todo un impulso tecnológico que se ha mantenido. Es decir, ese seguimiento de misiones espaciales, tanto al principio para la NASA como posteriormente para la Agencia Espacial Europea, ha tenido en España uno de los puntos fijos, ¿no? Como en California o Australia. Y eso ha supuesto pues siempre poder estar cerca un poco de estas misiones con técnicas y técnicos que están formados en este país, ¿no? Jordi. Bueno, había tres estaciones en España: la de Fresnedillas de la Oliva, la de Robledo de Chabela y la de Canarias, la de Maspalomas, aunque la designada número 1 era la de Fresnedillas, que fue, como él bien ha dicho, en el momento en que aluniza el Eagle, no cuando salen de la nave, pero sí en el momento del alunizaje.
el famoso Tranquility Base Here, the Eagle has landed. Los primeros que lo escuchan es en Fresnedillas. Y bueno, cuando empiezan a pensar la NASA en buscar dónde establecer sus estaciones de seguimiento y bueno, decide que va a instalarse en España, empiezan a buscar, empiezan a contratar gente, pues habían anuncios donde decía, se buscan telegrafistas, sueldo 400.000 pesetas al año, que era una barbaridad en aquella época, era un sueldo brutal. Y era porque necesitaban a gente cualificada, empezaron a buscar y bueno, unos cuantos chicos y luego más tarde algunas chicas se incorporaron, aunque eso lo podrían contar muy bien pues Grandela, etcétera, que vivieron en esa época. Pero sí que es cierto que España participó de una manera importante en la llegada del hombre a la Luna y bueno, en los posteriores programas Apolo y todavía sigue, o sea, Robledo de Chabela está activa. Yo una de las cosas que he aprendido haciendo este documental, yo era de los tontos que pensaba que se iba en línea recta. Y gracias a estos señores pues he descubierto que no. Pero yo sigo siendo un poco tonto y entonces digo, pero esto de cambiar de la órbita terrestre a la lunar, esto es como que vas por una autopista y te cambias de carril, o sea, esto, por favor, explicarme un poquillo más, o sea, porque creo que es importante para decelerar, para que lleguen más fácilmente a la superficie, no sé, aquí... Piensa que estas dos mesas son la Tierra y la Luna y que el espacio no es plano sino curvo. Entonces, hunde las mesas en el suelo e intenta hacer una trayectoria recta. No va a ser en línea recta, va a ser en trayectorias curvas, ¿no? Yo creo que eso es una manera fácil de visualizarlo, ¿no? Sí, o como los aviones. Bueno, si tú tienes la bola de la Tierra y vas a Los Ángeles, no haces así, subes así. Entonces, que de alguna manera buscas la curvatura, porque al final es más corto. Hay otra forma también, y las dos son ciertas, y son importantes porque nos dan un poco las pautas de cómo es navegar en un espacio tridimensional. La otra es que cuando tú te pones en órbita alrededor de la Tierra, en cierto modo lo que haces es equilibrar tu ritmo de caída, porque la gravedad nos sigue atrayendo, pero mi ritmo de caída me va llevando a caerme hacia este lado y me sigo cayendo. Es decir, la estación espacial se está cayendo constantemente sobre la Tierra. La Luna se está cayendo constantemente sobre la Tierra. Pero lo hacen, como están viajando a una velocidad, hacen que su caída les dé tiempo a dar una vuelta y a posicionarse al mismo tiempo. Para hacer eso, en los 500 kilómetros que está la estación espacial, tienen que dar una vuelta cada hora y media, cada 90 minutos tiene que dar una vuelta a la Tierra. La Luna lo tiene que hacer cada 27 días y medio, para no caerse o para no escaparse, ¿no? Para subir de un sitio a otro, de esta situación de equilibrio a la situación de la otra, tienes que poner energía de alguna forma, tienes que usar un ascensor. Y el ascensor más cómodo es, en vez de subir en línea recta, que es un poco lo que pintaríamos todos, ¿no? Tierra, Luna y ¡zas! Haces aquí esta línea que ya está marcada, ¿no? Pero ellos también lo hacen, ¿eh? Si ves sí, en todas las pelis, bueno, es como... la pintan un poco torcida. Entre otras cosas, porque además, mientras estás yendo de un sitio a otro, aunque sean 3 días, la Tierra también está dando vueltas alrededor del Sol y la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. De hecho, la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Pero la cosa es más peliaguda y por eso la mecánica orbital no es una cuestión que uno diga, esto con 2 cuentas las hago. No, majo, esto cuesta. Dices, no, es que yo tengo una app que te lo calcula. Y digo, claro, pero para la app se lo han currado unos físicos, ¿no? Y entonces, para saltar de una órbita a otra, lo que tienes que hacer es incrementar. Por eso se habla, en muchas películas además hablan de eso, del delta V, ¿no? ¿Qué incremento de velocidad haces o qué incremento de altura o cambiar los parámetros de una órbita? Lo bueno de las órbitas es que en sí son estables, no gastan energía, porque tú te estás cayendo a la vez que te mueves. Y metiendo un poquito de energía, incrementas la velocidad y haces lo que decía en Hidden Figures, ¿no? Decías, vamos a cambiar de una trayectoria elíptica a una trayectoria parabólica que nos permita salirnos y pasar a otras órbitas, ¿no? Todo esto son curvas, son cónicas, son círculos, son elipses, son parábolas o hipérbolas, dependiendo de la energía que metas. Y esto es pura geometría y pura matemática, y es lo bonito de todo esto, que ir en línea recta es aburridísimo. Más rápido, pero gastas un montón. No, es un modo Trump de ir, no merece la pena. Bueno, no sé. No te he convencido. Pues venga, debate.
Debate de esto, no. No, pues nada. No, decía a ti. No. Creía que decías a ella. Ahí vale convencido, claro. Vale. Vamos a volver a preguntas porque creo que por allí había ya una. Bueno, buenas tardes. En principio me habéis respondido las dos que iba a hacer, pero bueno, las hago un poquito. Sería porque la importancia es llegar a la Luna, pero poca gente dice cómo se regresó a la Tierra. Me gustaría que nos explicarais, porque dentro de mi ignorancia no sabría decir si casi no tenían combustible, cómo salieron de la Luna. Esa es la primera. Y la segunda, ¿por qué no hay documentales de la importancia de España en todo esto? No lo entiendo. Yo creo que algunos sí que hay, pero... De la importancia de España sí que hay cosas. En cuanto a salir de o sea, el combustible, el cálculo de combustible estaba hecho para que pudiesen despegar de la Luna, obviamente. O sea, cuando hablan, por ejemplo, en Apolo 11 de quedan 30 segundos, esos 30 segundos es para poder aterrizar y poder volver a despegar. El proceso es el mismo. Lo que pasa que para despegar, para salir de la gravedad terrestre, hace falta mucha más energía que para salir de la gravedad lunar. De hecho, la velocidad de escape, que es la velocidad que hay que darle un cuerpo hacia arriba para que escape de la atracción gravitatoria, es más pequeña en la Luna que lo que es en la Tierra. Por eso, por ejemplo, la Luna no tiene atmósfera, porque no es capaz ni siquiera de retener los gases que constituyen la atmósfera. Entonces, de la Luna se vuelve igual que se va de la Tierra a la Luna, con combustible. No sé si te he respondido. ¿Con muy poquito? No. Bueno, pero son dos cosas diferentes. Quedaba poco para volver a despegar para aterrizar. De lo que hablan del depósito era para sí, llegar. pero tú tienes que pensar que tienen... Disculpa, Eva. Tienes un combustible para el alunizaje y tienes otro para despegar. Lo que les quedaba era poco para alunizar. Lo que pasaba es que llegaba un momento que le llaman el momento bingo, que además si veis el documental Apolo 11, que comparto, es magnífico, les quedaba como cuando empieza se empieza a contar, faltan 60 segundos para el momento bingo y consumen como 30 y tantos o 40 y tantos segundos hasta que Armstrong aluniza, que es se ha visto aquí. Lo que ocurrió fue que realmente el ordenador les llevaba como a unos kilómetros o unos metros, ahora no me acuerdo exactamente si eran 800 metros o eran 3 o 4 kilómetros del lugar donde tenían que haber alunizado. De pronto vieron que era como bastante rocoso y podía ser un poco peligroso para el LEM, que era muy frágil, y si tenían algún problema al alunizar luego no podrían volver, y entonces pasan a manual. De hecho, creo que se menciona en el documental, piensa que las pulsaciones de Armstrong en reposo, o sea, ellos estaban en el LEM de pie, llegó ahora una cerca de 160 en reposo, y eso es de la tensión. De Aldrin no se sabe porque no llevaba conectado en ese momento, pero Armstrong, porque toma el control manual. Y luego sí, está el depósito que está calculado para que salga la parte del módulo lunar, se acople con el módulo de mando y de servicio, y luego ya se empiecen las órbitas para llegar a lo que llamaban la maniobra de inyección, translunar, en este caso era transterrestre, para volver a la Tierra, que como dice ella, lo que es la mecánica es la misma, lo único que efectivamente tienes que vencer un sexto de la gravedad terrestre. En cualquier caso, el concepto de esta misión fue complejo y se barajaron desde el comienzo de la historia de los Apolo varias posibilidades. Al final, la idea de un gran cohete con varias fases, con 3 fases, que se ha mantenido en todos los lanzamientos, fue uno de los grandes logros de la misión Apolo y que permitió poner una gran cantidad de materia. El concepto de dejar el módulo de mando orbitando, es decir, no bajar toda la Luna, porque eso requeriría muchísimo más combustible. El gran problema de la cohetería, de la historia del espacio, es esa lucha entre que para ganar a la gravedad necesitas energía, necesitas combustible. Pero esa energía, ese combustible pesa.
Es decir, para subir más peso, tenemos que meter más combustible, pero como metemos más combustible, tenemos más peso y para eso tenemos que meter más combustible. Durante muchísimos años se pensó que no había una solución y la solución pues de Tsiolkovsky y todos estos grandes pioneros, Goddard luego en Estados Unidos, es sí se puede vencer a la gravedad y hay una ecuación del cohete que nos va a permitir salir de la Tierra. En el caso del Apolo, además, al reducir la masa, pues eso, las 3.000 toneladas de la primera fase del Saturno V que se queman en los primeros minutos, son eso, 2.900 toneladas 2.900 kilos de combustible que se queman en 2 minutos, ¿no? Sí, he leído, no sé, lo leí ayer, que tardaban 6 días en llenar los tanques. O sea, todo ese tipo de cosas son hallazgos. Y ya la idea final genial de hacer que se queden dando uno la vuelta, que es una putada para Collins, porque lo dejan arriba y no puede tocar la Luna, pero que es muy buena porque así pueden bajar un módulo y volver y luego tener una nave más grande para volver a la Tierra, ¿no? Eso cuentan que uno de los ingenieros que estaba trabajando en el problema se dio cuenta o pensó un poco en una solución así cuando intentaba ir al centro de la ciudad con su familia a hacer unas compras y no encontraba sitio para aparcar, y entonces le dijo a su familia: iros a hacer las compras y yo me quedo dando vueltas a la manzana. Con Madrid Central esto no pasaría, pero bueno, y entonces se queda dando vueltas a la manzana y mientras tanto entraban a comprar y salían, ¿no? Y dijo: leches, vamos a hacer esto en la Luna, vamos a quedarnos dando vueltas y así no tenemos que bajar todo el armatoste, y para eso vamos a necesitar muchísimo más combustible del que podemos, ¿no? Y con eso pues fueron posibles ese concepto de misiones Apolo, que es apasionante. Nosotros aquí en el documental damos un par de toquecines, ¿no? Con lo que hablamos de Valentina Tereskova, del primer cosmonauta que hizo un paseo en el espacio, pero yo creo que esa llegada a la Luna eclipsó algo que es bastante real, y es que en realidad los soviéticos casi fueron por delante todo el tiempo, ¿no? Y bueno, es otro de los temas que desgraciadamente hemos tenido que dejar fuera, pues porque la televisión tiene unas duraciones y al final algo tienes que sacrificar, ¿no? Pero sí me gustaría que, ya que aquí estamos en distendida tertulia, pues que lo comentáramos, ¿no? Que los soviéticos pues pintaron bastante más de lo que la historia ahora casi se dice, ¿no? Sí, salvo poner el pie en la Luna por humanos, hicieron todo, absolutamente todos los primeros, y es una historia que no se reconoce. O sea, sin esa contribución soviética a la carrera espacial, el Sputnik, por ejemplo, fue lo primero y fue lo que empezó todo. De hecho, todo empezó cuando científicos de muchos países se reúnen para estudiar en el año 57 el efecto del Año Geofísico Internacional, que era intentar entender. El Sol tiene un ciclo de 11 años que está asociado con su actividad magnética, y lo que querían hacer era lanzar objetos fuera de la atmósfera terrestre para mirar a la Tierra desde arriba y estudiar el efecto de esa actividad solar sobre la superficie de nuestro planeta y la atmósfera. Entonces presentan muchos países propuestas, y en el 57 los rusos van y lanzan el Sputnik, que era como un balón de playa de 80 kilos. La propuesta americana era el tamaño de un pomelo, o sea, era en la contrapartida americana a lo que habían puesto ya los rusos en órbita, era un balón frente a un pomelo. Por lo tanto, eso los americanos se pusieron las pilas y dijeron: pues es que los rusos ya tienen el Sputnik ahí arriba, es mucho más grande que nuestra propuesta. Contrataron a von Braun, fundaron NASA, mientras tanto los rusos pusieron a Laika en órbita, que fue el primer cadáver, no el primer animal en el espacio, o sea, porque ni siquiera orbitó vivo, orbitó ya muerto. Los rusos hicieron el primer paseo espacial, pusieron al primer hombre en órbita, aterrizaron en la Luna y mandaron la primera, alunizaron, siempre digo aterrizar, alunizaron, mandaron la primera fotografía desde la superficie de la Luna, que es por cierto, que los piratas, unos piratas en Manchester, astrónomos, radioastrónomos, se la capturaron y la publicaron en un periódico porque era una señal de faz muy sencilla. O sea, lo hicieron prácticamente todo hasta que los americanos pusieron al ser humano en la superficie de la Luna. Pero es que hicieron más.
pusieron misiones robóticas controladas desde Tierra por control remoto en la superficie de la Luna, que han sido las precursoras de todos los rovers que se han enviado a Marte. O sea, de hecho, el ingeniero jefe de esas misiones robóticas, que se llamaban Lunokhod, luego ha trabajado para NASA y el diseño es exactamente el mismo. O sea, que las fotos que nos ha mandado las rovers de Mars son... Pathfinder, el ¿no? Pathfinder y el Mars Rover y todos esos vehículos que ahora desde la pantalla de cualquier ordenador nos podemos descargar y ver y disfrutar de un amanecer en Marte o esas fantásticas imágenes de esas ondas controladas por control remoto. Los rusos lo hicieron en el año 70. O sea, en los años 70 los rusos estaban controlando una bañera con patas desde la Tierra, con los medios técnicos de esa época. O sea, que hay que reconocer el mérito a quien lo tiene, ¿no? Uh-huh. Otro tema que se quedó fuera del documental y que es una pena, porque a mí me parece muy interesante, es el futuro de la Luna como suministro de energía, ¿no? Con el helio 3 que me contabais, ¿no? Yo no sé si aquí la gente está un poco al corriente de ese tema, pero me gustaría que nos explicarais un poquito qué es el helio 3 y realmente si se podría utilizar la Luna de alguna manera como recurso energético, ¿no? para la Tierra, y en qué punto está eso ahora. Bueno, hay una serie de materiales que posiblemente en un espacio de tiempo no demasiado grande pueda ser rentable su extracción en la Luna frente a la obtención que se hace en la Tierra. El helio es muy escaso en nuestro planeta porque en la historia de nuestro planeta hemos perdido casi todo el helio. El helio 3 es un isótopo del helio que se puede enfriar y tiene unas características muy especiales cuando se pone a bajísimas temperaturas, que es la superfluidez. Y es un elemento fundamental para muchos desarrollos de todo lo que haga falta en fríos muy altos, ¿no? Tanto superconducción como muchas otras cosas, ¿no? Y entonces tecnológicamente es un elemento terriblemente caro. En la ecuación hay que decir, pues las grandes industrias mineras transnacionales, las de Sudáfrica, de Estados Unidos o de Japón o de Medio Oriente, tienen desde hace años divisiones aeroespaciales que están evaluando cuánto sale la extracción de iridio, por ejemplo, en la Luna o de otros recursos, o incluso la posibilidad de pastorear, por decirlo de alguna forma, asteroides y traerlos a una órbita cercana a la Tierra para la extracción minera. Esa minería todavía no es rentable en términos económicos, pero el día que sea rentable, tecnológicamente empieza a ser factible, o estamos cerca de que empiece a ser factible tecnológicamente, se hará, no me cabe duda, ¿no? Porque en la minería, como en otros tipos de industria o de sectores industriales, priman sobre todo los intereses económicos. Todavía es más barato tener esas cosas en la Tierra y por eso no se ha hecho ese desarrollo, que sin embargo se pensó que iba a ser uno de los primeros que se iba a hacer en los años 70, pero no el primero. Posiblemente el primer desarrollo lunar que se pensó y que se publicitó a mediados de los 60 fue el turismo lunar, ¿no? El dueño de los hoteles Hilton, el abuelo de Paris Hilton, Baron Hilton, en su junta de accionistas en el año 65 presentó el primer modelo del primer diseño del Lunar Hilton, que iba a estar inaugurado a mediados de los años 70 y para el que dijo el eslogan perfecto, dijo: ¿qué novios no querrían ir a pasar su luna de miel a la Luna? Claro, luego la historia cambió, afortunadamente podríamos decir, ¿no? Porque lo primero es que igual en la Luna se había convertido en el destino de los novios del mundo. Hay que decir que la Luna tiene las mejores vistas de la Tierra. Eso sí. Y que dentro del edificio tampoco habría gravedad, lo cual... Claro, menos. Y luego también hablando contigo me contabas que la cara oculta de la Luna tiene un potencial científico bastante importante, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquillo. El potencial científico de la cara que no vemos, la cara que está siempre mirando al otro lado desde la Tierra, es que no la entendemos. O sea, y todo lo que no entendemos del todo pues nos fascina, uh-huh, porque es lo que necesitamos entender, ¿no? Entonces las caras de la Luna son muy diferentes, una tiene muchos más cráteres que otros. Si os fijáis en las fotografías de la Luna, la cara que vemos tiene más zonas oscuras que la cara que no vemos. Y eso es debido a que ha recibido mayor número de impactos brutales, porque los cráteres de la Luna se forman por impactos, hay muy pocos
cráteres volcánicos, aunque creemos que hay alguno. De hecho, algunas misiones chinas quieren ir a la parte norte. Bueno, decir norte es un poco confuso, pero la parte de arriba de la Luna, vista desde el hemisferio norte terrestre, para tomar medidas precisamente si, por ejemplo, tiene actividad volcánica. Porque si un cuerpo tan pequeño como la Luna tiene actividad volcánica, eso nos enseña mucho acerca no solo de la formación, sino de la evolución de los cuerpos pequeños en el sistema solar. O sea, a pesar de que parece que sabemos muchas cosas acerca de planetas, asteroides, rocas en el espacio, pues no sabemos todavía a ciencia cierta cómo se forman. Hay un paso en el proceso de formación que todavía no controlamos muy bien. Tampoco controlamos muy bien los procesos de enfriamiento, porque obviamente no tenemos un laboratorio donde colocar una luna, formarla, ponerla a enfriar y ver cómo está hecha por dentro, sino que tenemos que basarnos en lo que podemos observar, ¿no? que es la luz que nos llega de otros cuerpos. Y esa información, obtenerla de primera mano en el objeto más cercano a nosotros, como es la Luna, pues nos proporcionaría muchas pistas acerca de cómo se ha hecho la Tierra también. O sea, ya no solo es cómo se forman nuestros satélites, sino el proceso de formación de planetas como el nuestro, planetas rocosos, el proceso de formación de planetas más grandes como Júpiter, los gigantes del sistema solar. Yo, antes... decía Jordi lo de que dentro de 100 años o 200 años nos acordaremos de quién fue la persona que llegó a la Luna y no del gol que marcó Cristiano Ronaldo. Yo la verdad es que en ese sentido tengo un dato, y es, en su momento el alunizaje fue la retransmisión televisiva más seguida, con 600 millones de personas viéndolo, y este récord cayó a los 12 años con la boda de Carlos de Inglaterra y Lady Diana, con 750 millones de... Tienes que ver el número de televisores que había, ¿eh? Sí, pero no me negarás que ya es un cambio de paradigma que se acerca un poco al como mundo cuando Sálvame dicen, no tiene más taquilla Avatar o los Avengers que la Guerra de las Galaxias o lo que el viento se llevó. Pero la inflación... Sí, con esto o sea, no era por contradecirte, sino que me llamaba un poco la atención. No lo decía por eso, sino para que la gente... Que quizás es verdad que las prioridades, por desgracia, van cambiando. Entonces, lo quería hilar, esto lo quería hacer bonito, lo quería hilar. Jordi, me has trabado ahí un poco. Lo quería hilar. Lo quería hilar con un poco la pérdida de interés con ir a la Luna, ¿no? El por qué se llega a esa situación, o sea, en el que ya se decide que no merece la pena hacer ese gastazo para llegar allí, y por qué, sin embargo, ahora sí que se está volviendo a hablar de ir a la Luna. Yo no sé si es porque realmente hay unos liderazgos políticos ahora mismo un poco débiles y necesitan de alguna manera volver a lanzar o crear un nuevo Kennedy o sentirse un nuevo Kennedy. No sé, ¿por qué creéis? Os lo planteo, o sea, esa doble pregunta, ¿no? El por qué languideció y el por qué ahora mismo, o sea, si realmente hay, yo supongo que a los científicos en cualquier caso os viene genial, pero hasta qué punto también hay una voluntad política detrás, ¿no? Una necesidad política de volver a la Luna. Voilà. Yo creo que la maniobra de marketing que se llevó a cabo para las misiones Apolo no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. Por primera vez, periodistas, científicos, opinión pública, gente del mundo del cine, como Disney, estaban todos a una. O sea, realmente había un país como Estados Unidos volcado completamente en que la opinión pública tuviese ganas de que eso ocurriera. Eso es un reto científico-tecnológico. O sea, no estamos hablando de la boda de la princesa de, yo qué sé. Estamos hablando de un reto científico-tecnológico. Aunar el sueño de millones de personas para que eso ocurra, generar el sueño desde el punto de vista cinematográfico, o sea, porque para llegar primero hay que imaginarlo. Y los mayores artífices de los sueños sois los cineastas, ¿no? O sea, también los escritores. Luego los científicos vienen a hacer las cuentas, ¿no? O sea, parece que nosotros tenemos que hacer el trabajo duro a veces, ¿no? Pero no es así. Nosotros también imaginamos y os inspiramos a nosotros. Creo que hay una doble vía en ese sentido. En el momento que se consigue, en el momento que se hace, cae el interés mediático. Ya se había conseguido. De hecho, el Apolo 12
prácticamente no fue seguido por tanta población. Se volvió a recuperar el interés, fíjate tú, en el Apolo 13. Claro, ahí puede haber muertos. Bueno, pero si os acordáis, en la película hay un momento en el que hay una transmisión, bueno, les dicen que están en directo y la mujer monta un poco un pequeño Cristo porque dice, ¿por qué les engañáis si no están en directo? Y ellos se creen que están en directo y les dicen que es porque no interesaba ya, que a la audiencia no le interesaba. Bueno, a ver, ahí también está un poco dramatizado. Pasa que ocurre también que la misión Apolo 12 se programa el alunizaje a las 6 de la mañana, no en prime time como el Apolo 11. Quiero decir que ahí también luego la NASA forzó a raíz del Apolo 13 los siguientes alunizajes ya en prime time, pero ya era un poco lo mismo. Antes Javier decía, bueno, es que Apolo 13 es la película y a lo mejor, ¿por qué no se han hecho otras? La realidad es que el cine, y tú que haces películas, lo sabes, necesitas conflicto, necesitas drama. Entonces, Apolo 13 es más peliculera que Apolo 11 porque sale bien. Eso es como... voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero... O sea, si haces una película sobre Marc Márquez, pues es aburrida porque siempre gana. En cambio, si la haces sobre Lorenzo, se cae de la moto, ha sido campeón, pero luego vuelve a perder. Entonces, el drama, el conflicto es lo que te atrae. En las películas, si dos se conocen y se llevan fenomenal, pues es aburrida, ¿sabes? O sea, quieres que sea, vamos, que haya conflicto. En cualquier caso, había previstas más misiones Apolo que se suspenden por un criterio principalmente político y económico. Es decir, las misiones Apolo se acaban porque a Nixon ya no le interesa. Es decir, tiene demasiados problemas abajo como para seguir arriesgándose a que una misión acabe mal. Y el riesgo era importante, esto no tenemos que olvidarlo. Realmente los éxitos son grandes éxitos porque estaban en el límite del riesgo. Es decir, se estaban probando tecnologías que podían fallar. Y afortunadamente no fallaron porque se siguieron además unos estándares de calidad a pesar de la presión, unos estándares de calidad increíbles, ¿no? Cuando ves las imágenes del centro de control de la misión, ves que con cada uno de los técnicos encargados de cada uno de los instrumentos hay 3 o 4 personas que eran los ingenieros de las empresas contratantes, las que desarrollaban ese instrumento. Había un conglomerado empresarial increíble, es decir, había muchísimo dinero. Y cuando la espita se empieza a recortar, porque esto ya son tecnologías que van repitiéndose, empieza a decaer el interés. La misión más interesante, las 2 misiones más interesantes de Apolo, la 16 y sobre todo la 17, que es la primera misión, la gran misión científica, en la que se hacen análisis y tal, es la primera que vale para algo más que hacerte la foto y probar 2 o 3 cosas. Se pusieron a un geólogo. Exacto, es Harrison Smith, que es el geólogo, ¿no? Es el único científico que fue a la Luna, ¿no? De los 12 que pisaron la Luna. Realmente esa misión no llegó a ser, era cerca de Navidades la llegada a la Luna y no fue portada de los grandes medios, ¿no? Y eso, yo tengo para mí una explicación malvada, no conspiratoria, pero sí un poco malvada, y es que al fin y al cabo toda la misión Apolo fue el sueño y el empuje de un gran presidente de Estados Unidos que fue John Fitzgerald Kennedy. Pero el que llegó a la Luna y se llevó el pícaro gordo que todo se lo comió, de aquellos dedos que nos jugaban de niño con el huevo frito, fue Nixon, que era el que había perdido miserablemente ante Fitzgerald Kennedy en aquel debate en televisión, ¿no? Y yo creo que eso se lo había llevado dentro y fue el que acabó tan mal con todos los temas que estaban manejando en todos Estados Unidos, ¿no? Por eso me da miedo que en esa política ultranacionalista que está teniendo ahora Estados Unidos quieran hacer esa salida hacia adelante a la Luna, porque es un poco Nixon volviendo a hacer de las suyas, ¿no? Me parece más inteligente el desarrollo que se ha ido produciendo de los chinos, aunque se ha moderado bastante en los últimos años por problemas económicos, pero yo sigo teniendo la sensación de que la primera misión tripulada que vuelva a la Luna pueda ser China, frente a los Artemisa que están montando Estados Unidos, aunque realmente a mí lo que me gustaría es que fuera Samantha Cristoforetti, ¿no? La astronauta italiana, la primera mujer en volver a la Luna. Eso sería como una especie de justicia poética, ¿no? Es decir, vale, ya habéis hecho la carrera, ahora vamos europeos a poner las cosas en orden, ¿no? Quisimos entrevistarla para este especial. Miguel, que es el productor, que estáis sentado, lo intentó y había una lista de espera de 9 meses. Sí.
Yo, si lográis hablar con ella, os lo dije, nos lo traemos al planetario cualquier día porque estamos enamorados de esta mujer. El tema de los chinos es que están trabajando sobre todo con tecnología rusa, quiero decir, han comprado la tecnología a los rusos. Y bueno, los rusos con la muerte de Korolev en el 66 no llegaron a desarrollar ni los trajes espaciales, los Khrushchev, no se sabe muy bien cómo funcionan en la Luna, y tampoco su módulo lunar. De hecho, el cohete que tenían previsto pues no funcionó, vamos. Lo que pasa que en aquella época la Unión Soviética era tan, digamos, hermética, que no trascendían las noticias. Entonces, no sé, sí que es cierto que el otro día, por ejemplo, hablaba con Michael López Alegría, el astronauta, y le preguntaba, ¿crees que es realista que se llegue en 2024? Y él me decía, me parece tremendamente optimista. Yo pondría más el horizonte 2028-2030, me decía él. A mí me gustaría también puntualizar algo, y es que a la Luna hemos vuelto muchas veces con misiones no tripuladas. Y desde el punto de vista de la ciencia son mucho más interesantes. O sea, no hace falta llevar humanos para que... O sea, los humanos son caros, consumen comida, tienen que respirar. O sea, no aguantamos 10G. No aguantamos 10G. O sea, un robot hace todo eso fácilmente y sin ningún problema. Y para recoger rocas en superficie y traerlas de vuelta a tierra, que es lo que necesitamos muchas veces, y cámaras de gran angular que nos permita ver lo que hay ahí o hacer análisis de composición química, nos va de perlas. O sea, que otra cuestión es que como seres humanos nos guste porque yo creo que lo llevamos en los genes. Tiene otra ¿no? poética. Tiene otra poética. No sé si poética, yo creo que es algo genético. O sea, si nos vemos como especies, somos especies invasivas. O sea, allá donde llegamos lo colonizamos, lo poblamos y ahora ya vamos más allá, ¿no? O sea, también eso nos lo tenemos que mirar un poquito. ¿No? Psicólogo colectivo. No, pero tú citas una frase que ahora no recuerdo, que dice, bueno, si es la Tierra es la cuna, pero no podemos vivir en nuestra cuna, ¿no? Sí. Entonces hay ese elemento también de curiosidad y bueno, del pragmatismo, que si dentro de 5.000 millones de años no estamos aquí, pues... Esa es una idea muy peligrosa. La Tierra es el único lugar en el que la vida ha desarrollado las condiciones para poder vivir. Que conocemos hasta ahora. No. O sea, a la que tenemos acceso. O sea, el resto de cuerpos del sistema solar no son viables para la vida. Digo que conocemos, que a lo mejor en otros lugares hay... vale. O sea, pensé que decías para que nosotros vayamos. O sea, creo que tenemos primero la prioridad de cuidar este planeta porque es el único cuerpo celeste donde podemos vivir de momento. Y segundo, el hecho, o sea, yo no estoy en contra de la exploración espacial, estoy a favor, obviamente, y creo que la curiosidad humana es el motor que nos ha llevado a hacer grandes cosas. O sea, por favor, que seamos todos mucho más curiosos, o sea, que no perdamos jamás la curiosidad de explorar el entorno que nos rodea o cómo se caen las cosas y cómo funciona el universo, ¿no? El universo o el frigorífico o lo que queráis explorar, cómo funciona. Pero hay que tener cuidado con esa imagen que se está dando de vamos fuera porque hay que colonizar el espacio, ¿no? Vamos primero a cuidar el planeta que tenemos y obviamente vamos a seguir explorando nuestro entorno, porque como astrofísica, si no quisiera explorar el entorno, mejor me dedicaba a la microscopía, ¿no? Pero creo que es importante que el mensaje que damos acerca del espacio no esté tergiversado. O sea, sí a la exploración espacial, pero este planeta es maravilloso, vamos a cuidarlo, ¿no? ¿Hay por ahí alguna pregunta más? Porque ya no vamos a tardar en acabar. Sí. ¿Micrófono por allí o...? Sí. Perdón. Se me había olvidado ya la pregunta. Dices colonizar, ¿no? Pero... conocer, hablando de ciencia, ¿no? Como es esto, es una palabra bonita también, ¿no? Y esto último que has dicho de que tenemos un planeta, estamos en este planeta y nos hemos adaptado a este planeta y hemos evolucionado como uno que somos, ¿no? Pero los efectos de ir a otros ecosistemas, vamos a llamarlos así,
sobre el cuerpo humano. Supongo que hay mucha hipótesis al respecto de esto, ¿no? Antes decía que 160 pulsaciones en parado, ¿no? Por ejemplo, todo esto son cosas, son límites que se van superando, ¿no? A los que el cuerpo se puede someter si está en esos, pues en la luna, por ejemplo, como primer paso, ¿no? Esto es alucinar, alunizar y alucinar al mismo tiempo, porque básicamente si no alucináramos un poquito, pues estaríamos, no sé, muy atrás, ¿no? Pero un poquito, digo. Entonces, sencillamente la pregunta es los efectos del hecho de salir de nuestro ecosistema e ir aclimatándonos a otros ecosistemas. ¿Y qué puede suceder? ¿Cómo puede evolucionar? Supongo que esto ya entra dentro de ciencia médica o algo así, no lo sé. Bueno, no estamos hechos para vivir en el espacio, estamos hechos para vivir en la Tierra con una gravedad. Además somos criaturas terrestres. Dentro de las opciones que hay en la Tierra hemos elegido la más cómoda, pero la que nos pone más difícil salir fuera y sobrevivir, y sobre todo volver para contarlo, ¿no? De hecho, la Luna es un mundo increíblemente hostil a ese respecto. Para la habitación en la Luna tendremos que protegernos de la radiación solar, de las radiaciones cósmicas, de los micrometeoritos. Es decir, nos tendremos que meter bajo la superficie de la Luna. Y los diseños que se están haciendo, la Agencia Espacial Europea diseña las próximas ciudades lunares, también los americanos y los chinos, que serán laboratorios envueltos principalmente, sumergidos en polvo lunar y protegidos posiblemente cerca del polo sur, donde posiblemente más probabilidad hay de encontrar agua helada, y que es un recurso carísimo y escaso que habrá en cualquier caso que generar también, ¿no? Hay investigaciones, es decir, todo esto no es pura especulación. Se analiza uno de los intereses de la exploración humana en el espacio, de la Estación Espacial Internacional y de otras pruebas, es ver cómo sobrevivimos a un entorno espacial, aunque sea cerca de la Tierra, y todavía estamos por aprender muchísimo. Sabemos que no es bueno del todo, la microgravedad o la falta de gravedad nos afecta, pero vamos comprendiendo muchas más cosas, ¿no? Fíjate en todas las escalas. Yo lo pongo como un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos en el planetario de Pamplona a un equipo de chavales de secundaria, de bachillerato, que están trabajando con biólogos, con fisiólogos vegetales y biólogos del CSIC, en un trabajo precioso que es pensar cómo podrán, qué tipo de plantas o qué habrá que hacer a las plantas para que crezcan en entornos de gravedad reducida. Sabemos que en la estación espacial se han hecho crecer vegetales y tienen un problema, y es que las plantas en la Tierra saben dónde está lo de abajo y dónde está lo de arriba por una serie de señales químicas que tienen que ver con la gravedad. ¿Se pueden reproducir esas señales químicas en las plantas con biología sintética? Bueno, pues parece que sí, que están respondiendo. Es un grupo de chavales que además concursa en una competición internacional de biología sintética, y el trabajo que están haciendo es precioso, porque están intentando ver cómo podrían hacer crecer en un sexto de gravedad terrestre de forma efectiva plantas que además produjeran una serie de, por ejemplo, insulina o diversas proteínas que no serán fáciles de obtener en la Luna, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Todo esto se está haciendo, es decir, hay una ciencia enorme relacionada con el espacio. Hay cientos, en cada momento en la estación espacial, para que os hagáis idea, hay 400 experimentos, ¿no? La Luna, el espacio, es importante porque hay mucha experimentación que se va haciendo, y nadie duda que esto será fundamental para una colonización o una habitación más permanente en la Luna y el llegar a Marte, por ejemplo, y así. Sin embargo, lo que trasciende más a los medios de comunicación normalmente es pues bravuconadas, un poco podemos decir, tipo Elon Musk, diciendo, no, yo para el año 2023 me voy con 100 amigos a Marte y nos quedamos allí, ¿no? Saltándose un poco, quizás con esa visión muy naif de las tecnologías que tienen algunos innovadores, las consecuencias y sobre todo las importantes desarrollos previos que hay que hacer, ¿no? La historia del espacio, pensemos que hemos tardado 50 años en pensar en volver a la Luna una misión tripulada, y tiene buenas razones. No solo es porque ha ido pasando muchas cosas en el mundo, sino porque ir para
podríamos decir no es interesante. Ir para cosas útiles cuesta bastante más. Cuesta no tanto dinero, sino cuesta en conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos adquiriendo ahora. Es decir, el espacio en el futuro necesitará de mucha gente que esté imaginando lo que decías tú, ¿no? Imaginando nuevas historias, haciendo experimentación y permitiendo que eso sea posible un día, ¿no? Más allá de las pelis, que eso lo consiguen mucho más rápido. Se sabe, por ejemplo, que los astronautas tienen pérdida de masa ósea en torno al 4 o incluso hasta el 10%, y que si hacen ejercicio constante esa pérdida es menor, y por eso tienen sus máquinas de ejercicios en la Estación Espacial Internacional. Eso es algo que se sabe, y de hecho bueno, también cómo les cuesta adaptarse después de estar... Yo lo he vivido en directo porque yo estaba en el grupo de voluntarios de apoyo psicológico de los astronautas y fui a rescatar a Michael López Alegría en la expedición 14, y cuando él llegó a la Tierra tenían que levantarle a él, un tío de casi 1,90, súper fuerte, tenía que levantarse, y cuando tuvo que hacer una llamada a su familia me pidió el teléfono y yo se lo dejé, tenía que aguantarlo así, apoyarse, porque no podía él sostener el teléfono. Le pesaba tanto que no podía aguantar un teléfono después de haber estado 7 meses en el espacio. Caramba. Bueno, pues con esto tenemos que ir acabando. Muchas gracias por haber venido a ver el documental. La última, es que ya nos tenemos que... La última, pero es muy breve y la respuesta va a ser ultra breve. Es que bueno, dinos la pregunta y ellos me prometen que van a responder breve. Puede ser muy breve porque lo habéis hecho tan bien que ya la habéis medio respondido, como todas. Pues pero bueno, como mencionasteis antes el Helio 3 y las posibilidades de la Luna como suministro de recursos de minería y demás, quería preguntaros por una película que no habéis mencionado, que es la película Moon de 2009. Sí. Salen algunos planos. Ajá, lo que pasa es que con Moon nos ha pasado un poco lo mismo que con el tema del Helio 3 o con el tema de los soviéticos, que al final algo se queda fuera. Claro, entonces quería preguntaros qué opinión os merece desde un punto de vista pues, más científico, porque me parece una película muy buena, pero como espectadora inocente en esos sentidos. Entonces es una película brutal, y o sea, no es nuestra culpa por haberla, o sea, sale porque al final se mete algún planito pues porque esté, básicamente. Pero es una película quizá con un calado más filosófico que científico, y quizá por eso se fue quedando un poquito más afuera. Pero bueno, responden por aquí. Yo creo que también tiene mucha ciencia y en el camino hacia donde se está dirigiendo la ciencia del futuro, que es la biología. O sea, la biología va a revolucionar el futuro de los seres humanos. O sea, probablemente veamos, o sea, no creo que muy pronto, pero la extensión de la vida humana, por ejemplo, y entra mucho, por ejemplo, en el proceso de clonado, ¿no? O sea, ya sabemos que hay ovejas clonadas, pero la investigación biomédica y la biología, yo creo que desde el punto de vista de la ciencia se van a llevar los grandes titulares en los próximos años, ¿no? Y esa película va mucho por ahí. O sea, a mí me ha encantado, o sea, a mí me encantó. ¿Y podría ser que los pobladores de la Luna no fueran tanto humanos como que empezaran siendo otro tipo de... Entramos en el territorio de la ficción, o sea, y el territorio de la ficción es tan amplio como cabezas imaginando posibilidades, ¿no? La ciencia es otra cosa, o sea, para la ciencia ahora, a día de hoy, eso no es posible, porque hay muchas limitaciones también desde el punto de vista ético a la hora de hacer ese tipo de experimentación con humanos, ¿no? Y está bien que estén ahí, o sea, son acuerdos que... Sí, de hecho la película Moon lo que plantea al final es lo que te está planteando es un tema ético más que científico. Sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos, que si os ha gustado mucho y decís, ¿qué documental más bonito hemos visto? Pues recordaros que lo pueden ver en Cero el domingo a las 9 de la noche y un día antes en los canales Premium, en Movistar Estrenos, y luego ya se quedará colgado en vídeo on demand, en vídeo bajo demanda, o sea que va a ser fácil recuperarlo. Muchas gracias a todos, gracias a la Fundación y nos vemos.